Sí, os estoy presentando ya en este segundo curso, vamos, en segunda charla, digamos, no son cursos, pues son charlas. Pues en esta charla os presento el siguiente sistema. La vez anterior hablamos de cómo encontrar la forma en la que acercarnos a un aeropuerto que tenga un servicio de radio de VDF, y ahora vamos a hablar del NDB y del ADF, que es un instrumento muy sencillo de entender, pero no tan sencillo de volar. Tiene su intríngulis. Este aparato, este instrumento, pues en principio pues muy sencillo, ¿no? Dice, bueno, pues es una aguja que te indica hacia dónde está una estación. Pero claro, luego tiene sus historias. Mira, en esta fotografía que vemos aquí un DC-3 o un 47 en su versión militar, aquí abajo, en donde se muestra la antena. Esta antena es una antena de una ADF que iba justo detrás de los tubos pitot, que podéis ver ahí en el borro. Llevaba dos tubos pitot, son como una especie de L, que veis ahí, y detrás llevaba una especie de aro, ¿no? O un loop, que le llamaban en inglés, que era la antena del ADF. Esa antena en los modelos antiguos iba al aire y creaba mucha resistencia, y en los modelos un poquito más modernos pues le hizo una cadena, que es la que podéis ver. Que lo hemos visto antes en el Junker 52. Que lo habéis visto en el Junker 52, efectivamente, que llevaba también exactamente la misma... El aro, efectivamente, el antiguo, efectivamente. Y también llevaba lo que se puede ver en el avión en color, que veis aquí, en la parte de arriba ya veis una línea, parece que es como una especie, no sé si podéis ver el cursor, esta línea de aquí, esto es otra antena. Esta es la antena de HF también. Entonces, pues bueno, pues entre la radio y el ADF, pues era como se navegaba, ¿no? En los primeros tiempos de la aviación, porque en realidad el ADF fue de los primeros instrumentos que salieron para ayudar a la navegación aérea, ¿no? Entonces, pues bueno, mira, en las avionetas modernas, en los aviones de aviación general y deportiva, tenemos de todo también. Tenemos la HF, tenemos el ADF. El ADF ahora mismo, pues hoy en día ya lo veis aquí que es distinto. Tiene una forma distinta porque la electrónica ha avanzado mucho, y en vez de tener esas antenas que van cara al viento, pues bueno, pues está como más, digamos, embutido, ¿no? En lo que es el avión, ¿no? El fuselaje. En los aviones modernos comerciales también tenemos lo mismo, tenemos un montón de antenas, y las antenas del ADF también las tenemos en estos aviones. Mira, en este caso la tenemos aquí abajo, y también es una antena que va pues embutida en lo que es en el fuselaje del avión, ¿no? A diferencia de las de VHF que sobresalen hacia abajo, pues esta pues va un poquito pues metida, ¿no? Muy discreta hoy en día, ¿no? Antes era muy llamativa y hoy en día es muy discreta. ¿Qué necesitamos para poder navegar con este sistema? Pues con este sistema lo que necesitamos es una radio, como la que llevamos, parecida a la que llevamos de comunicaciones, pero necesitamos una antena que transmita, ¿no? Y esas antenas se llaman NDB. Esto es lo que se puede ver aquí. NDB quiere decir Non-Directional Beacon. Es un radiofaro no direccional, le diríamos en español, ¿no? Es una cosa que es una antena que emite en todas las direcciones, ¿no? Es una especie de burbuja que emite en todas las direcciones, y llevamos nosotros un instrumento que nos indica con una flecha hacia dónde está esa antena. Es simplemente eso. Esto que veis aquí que pone non-alpha 1 alpha o non-alpha 2 alpha, esto es como se les denomina a estas antenas NDB en la terminología de la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿no? Ya sabéis que esta Organización de Aviación Civil tiene varios anexos, y en uno de ellos, el número 10, trata de cómo son todas las radioayudas, de la parte técnica, de cómo se emiten, qué frecuencia y cómo se catalogan. Bueno, pues aquí tenéis un poco un resumen, ¿no? Esto es una especie de código que tienen ellos. Ahora luego veremos en otra slide, veremos un poquito cuál es la diferencia. Normalmente es VHF. Hoy en día las modernas son VHF, pero en realidad las bandas de frecuencias vamos, las hay de LF, de Low Frequency, MF, Medium Frequency, pero bueno, esto que tenemos aquí es un poco cómo se catalogan todas, ¿no? Tenéis aquí el ILS, el BOR, en fin, esto no tiene mucho sentido ahora, o sea que vamos a pasar rápido. Aquí tenéis también un poco cómo se catalogan las frecuencias, van desde la very low, la VLF, hasta la EHF, que es la extremadamente alta, y aquí tenéis los usos, ¿no? Por ejemplo, para el ADF tenemos estas dos, el F y el MF, aquí tenéis el NDB. Bueno, estos los que sois aficionados a la radionavegación, os guste el tema, pues tenéis todo esto en el anexo 10 de la ICAO, ¿no? de la Organización de Aviación Civil.
¿Qué es lo que pasa con estas ondas? Bueno, pues estas ondas, la frecuencia media y la baja, tienen un problema, tienen muchos problemas, y uno de ellos es este. Esto que estáis viendo aquí es la refracción de la señal. Si tenemos una antena que pasa a través de dos medios distintos de densidad, como por ejemplo aquí en la izquierda podéis ver, hay una antena que está transmitiendo y pasa a la costa y se mete en el agua, en el mar, y entonces nosotros estamos aquí en el mar y bueno, pues estamos recibiendo una señal que llega distorsionada, doblada, ¿no? Digamos, ¿no? Porque ha pasado de un medio de densidad como es la Tierra a otro que tiene una densidad distinta como es el agua. Y esto se puede ver también aquí en este gráfico, es un lapicero metido en un vaso, y la refracción hace que las ondas de luz pues también doblen, falsamente parece que está doblado, ¿no? el lapicero. Esto pasa lo mismo con las ondas de radio, o sea, que digamos que se tuercen, ¿no? Entonces estáis en el mar, estáis recibiendo una onda, el instrumento os dice que la antena está en aquella dirección y no es cierto, no está en aquella dirección. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Sufren la refracción. Otros problemas que tiene este sistema es un sistema que tiene muchísimos problemas. Aquí podéis ver, por ejemplo, lo que se llama la difracción, que es cuando la señal toca con el terreno, pues también se tuerce. Es por la cantidad por la frecuencia que lleva, pues esta onda tiende a hacer estas cosas, ¿no? Y también sufre de reflexiones, ¿no? O sea, si choca contra una montaña, podéis recibir la señal del ADF de una dirección que no es, y la que recibís por delante, la que recibís por detrás, a lo mejor se pueden cancelar y el ADF pues no funciona, o funciona mal, o se indica mal, ¿no? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se vuela con este sistema, ¿no? Otra de las cosas que pasan es que también la señal se vuelve cada vez más débil a la distancia, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos atenuar la señal. Esta es la causa por la cual cuando estáis navegando y muchas veces sintonizáis una antena de un NDB y el sistema pues no marca perfectamente o no marca nada. ¿Por qué? Pues porque no estáis todavía dentro del rango de distancia, ¿no? Las distancias son muy variables, ¿no? Depende de la potencia, ¿no? de la antena, ¿no? Hay potencias de 25 vatios hasta 10 kilovatios. Entonces, pues bueno, pues los alcances van entre 10 millas náuticas para los localizadores y las 500 millas náuticas que son los que tienen los NDBs de ruta, ¿no? Para volar rutas largas, ¿no? Con esto pasa como con muchas cosas que tenemos en radionavegación, que es que para aumentar el rango, la distancia que puede alcanzar nuestra señal, la señal de la antena, tenemos que cuadruplicar la potencia, ¿no? O sea, hay que meterle 4 veces más potencia para ganar el doble de distancia, ¿no? Sí, eso es como la regla del cuadrado, creo que se aplica, ¿no? Sí, efectivamente, exactamente, se llaman la regla del cuadrado, el cuadrado inverso, ¿no? Entonces, pues claro, pues tienen este problema, ¿no? Las antenas, que muchas de ellas pues no pueden emitir muy fuerte, tienen una potencia en vatios muy pequeña, y algunas pues se dedican pues solamente para ser localizadores en una aproximación de ILS, pues con muy poquita distancia y ya está, ¿no? Pero bueno, recordemos que los vuelos transoceánicos, aquellos antiguos que se hacían cuando se iba a la Argentina desde España y todas estas cosas, pues bueno, pues se hacían con radiofaros muy potentes, ¿no? Que tenían 500 millas náuticas o incluso alguno más, ¿no? Se decía que había uno en Sevilla que llegaba casi hasta la Argentina, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, en general, el máximo que puedes alcanzar son unas 500 millas náuticas, ¿no? Con garantías, ¿no? Digamos, ¿no? El problema de este sistema es que, pues bueno, pues sufre de toda clase de reflexiones, refracciones. Esto, lo que veis aquí es una onda que se refleja contra la ionosfera y vuelve a tierra, ¿no? Es lo que llamamos una skywave, una onda del cielo viene, ¿no? Y estas son malas porque estas normalmente lo que hacen es distorsionar la señal normal, que es una señal terrestre, ¿no? Estamos en el ADF. Entonces, también puede crear interferencias. Mira, aquí lo que estáis viendo es una pequeña diferencia entre lo que es el alcance de una antena de noche y de día. Lo que veis en la parte superior son las capas de la ionosfera. La ionosfera, para mucha gente que, por si no lo sabe o quiere saberlo, la ionosfera es una capa que tenemos de iones, electrones libres que andan por ahí revueltos, porque el Sol, cuando entran los rayos del Sol en la atmósfera terrestre, lo que hacen es pues, romper átomos, ¿no? Entonces esos átomos se rompen, hay muchos electrones por ahí sueltos y esos electrones en realidad es electricidad. Y la onda que nosotros mandamos también es eléctrica, con lo cual, pues bueno, pues hay una interferencia, hay un rebote. Y
¿Qué ocurre de noche? Pues de noche, como el Sol no tiene tanto efecto, la capa D, que es la capa inferior de la ionosfera, pues no existe. Existe una capa E que está un poquito más alta. Y ese es el motivo por el cual, por las noches, cuando sintonizáis una radio, podéis alcanzar mayores distancias. Escucháis cosas que de día normalmente no podéis alcanzar, ¿no? Cosas. Yo sintonizaba perfectamente en mi radio, que era bastante una radio pocha de estas de cama, que no tenía mucha antena ni historias en Inglaterra, cuando solía ir todos los veranos ahí en julio. Escuchaba perfectamente, pero con una nitidez increíble, sintonizabas cualquier radio aquí de España, y por el día era absolutamente imposible. Esa misma frecuencia que quedaba calada digitalmente en mi radio la ponías y se oía nieve. Efectivamente. Y por la noche tenías una nitidez como si la estuvieras escuchando desde aquí, desde España. Increíble. Efectivamente, y la razón es esta, es la ionosfera. Entonces, eso muchos radioaficionados pues lo habrán comprobado muchas veces, ¿no? Que pueden coger cosas pues muy distantes, pueden alcanzar, pues estoy hablando con Australia, coño, ¿cómo está? Pues por la noche es posible, ¿no? Dependiendo muchas veces eso de las capas de la ionosfera, de la potencia de la antena, en fin, estas cosillas. Pero bueno, esto también tiene un efecto. Si esta onda llega desde arriba, pues estamos cogiendo un NDB que está muy lejos. Esta onda que llega de la capa ionosférica no es buena, nos está dando una señal que probablemente es errónea, está haciendo interferencia. O sea que en realidad habría que evitar en el ADF, que es el instrumento que llevamos a bordo, habría que evitar este tipo de ondas. Aquí tenemos en otra diapositiva, podéis ver pues eso, que cuanto mayor es la frecuencia, aquí veis diferentes frecuencias, antenas con diferentes frecuencias, cuanto más alta es la frecuencia, más penetra en la ionosfera. Llega un momento en el que ya no rebota, ya empieza a doblarse y ya se va hacia otro lado, pero ya no rebota. Entonces, también la mayor frecuencia lo que hace es eso, penetrar mejor en la ionosfera. El problema que tenemos con la ADF es que es una frecuencia muy baja y entonces vamos a tener siempre las ondas estas, y por eso hay que tener mucho cuidado. Y siempre que se vuele hay que volar dentro de lo que se llama el área prescrita, ¿no? por lo que es la publicación, ¿no? Que te autoriza a usar este tipo de señal dentro de un área, ¿no? Mira, aquí lo que estáis viendo pues es una avioneta de las que teníamos nosotros allí. Esto está hecho con el simulador de vuelo, Flight Simulator, pero era la misma pintura que teníamos allí cuando yo estaba dando clase en Jerez a los de ATPL, y teníamos este esquema de pintura en Flight Training Europe. Y bueno, pues teníamos los ADF, volábamos con las Piper. Y bueno, pues lo que hacíamos era coger las señales y el indicador, el NDB estaba aquí en la antena, estaba aquí, el indicador te decía hacia dónde estaba la antena, ¿no? Vamos a ponernos otro aquí, donde veis mejor de qué se trata. Se trata de esto, ¿veis? El ADF o Automatic Direction Finder o indicador automático de rumbo, digamos. Simplemente es una flecha que señala al NDB que está aquí y entonces os dice hacia dónde está. Entonces, pues lo único que tenéis que calcular es si vais hacia el norte, por ejemplo, en este caso, tenéis aquí un avión que va hacia el norte, señala pues 300 desde el norte, te dice que el NDB está aquí, señala 300. Aquí, desde otro ejemplo, nos dice que estamos en 060, o sea, tenemos un NDB en 060. Y esto es muy sencillo de entender, ¿lo veis? Pues muy sencillo, tenéis una radio aquí, sintonizáis esta antena, el NDB, y entonces automáticamente pues la flecha te dice hacia dónde está, ¿no? Pero ahora vamos a ver que es que no es siempre tan sencillo. Esto, cuando no hay viento, cuando no hay problemas, pues bueno, pues es muy fácil dirigirte a un sitio, pero claro, luego empiezan a haber pues problemas, como este, por ejemplo. Mira, aquí tenemos el primer problema de este sistema. Este sistema tiene una cosa que se llama el cono de silencio. Lo veis aquí en el medio, está la antena o la estación aquí, y hay una cosa aquí que se llama cono de silencio. ¿Por qué se llama cono de silencio? Pues porque las radiaciones son como un lóbulo. Son omnidireccionales en todas direcciones, pero es como un lóbulo, es como una especie de donut. Y en el centro del donut hay una cosa vacía, que es que no hay señal. Entonces, si tú llegas con tu avión y aquí estás cogiendo la señal, cuando llegas al cono de silencio, de repente la aguja se te pone mirando a 90 grados. Normalmente, pues es 90 grados. 90 grados quiere decir que está fuera de servicio, ¿no? Entonces, cuando sales del cono de silencio, pues otra vez la antena vuelve a señalar hacia dónde está la estación. O sea, que tú ahora mismo vas volando en dirección a la estación,
hay un momento en el que se te pone así a 90 grados la aguja, eso es que estás en el cono de silencio, o fluctúa, puede fluctuar también, y cuando sales, pues la aguja señala a la cola que ya has pasado el cono de silencio. De acuerdo a la normativa vigente, hoy en día este cono, desde el suelo, el gradiente o los ángulos máximos, en este caso mínimos serían, desde el suelo serían 50 grados. O sea, menos de 50 grados aquí no podría haber, porque el cono de silencio sería muy grande y no sería usable, ¿no? O sería poco usable, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta, ¿no? El diagrama, visto desde arriba, es lo que llamamos un diagrama polar. Es una especie de círculo, pero en el medio tiene como una especie de agujero, una especie de donut. Y entonces, pues bueno, hay un momento en el que tú entras en el cono de silencio, no tienes marcación, no tienes nada, no sabes dónde estás perdido. Y entonces hay una cosa que es muy curiosa, que es pues una de las preguntas que te hacen cuando estás haciendo el curso de radionavegación. Te dicen, bueno, calcúlame cuánto tiempo vas a estar dentro del cono de silencio y cuándo vas a salir de él y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de este ángulo que viste aquí, que digamos que lo peor que podéis tener es 50 grados. Hay algunos que son más modernos, que son mejores. Entonces tienen 55, 60 grados, entonces el cono de silencio es menor. Pero bueno, imaginaros en la peor condición posible, 50 grados aquí. Depende todo de la velocidad del avión. Si el avión va muy rápido, estaréis menos tiempo dentro del cono de silencio. La altura también influye, porque claro, el cono se abre. Cuanto más alto voléis, más amplio es el cono y más tiempo estaréis dentro del cono de silencio y no tendréis marcación. Y el ángulo, por supuesto, que ya hemos hablado de él. Entonces, pues mira, aquí tenéis la típica pregunta, ¿no? Si yo voy a 100 nudos y voy a 5.000 pies de altura con mi Piper y el ángulo del cono es 50, de acuerdo con la ICAO, pues ¿cuál es mi tiempo dentro del cono de silencio? Pues tan simple como la tangente de alfa, que es el ángulo que tenéis interior aquí. Bueno, pues aquí tenéis, esto es lo que queremos calcular. Este ángulo lo sabemos, la altura, que es B, la sabemos. Pues bueno, con esta simple fórmula pues podéis saber cuánto tiempo estáis en el cono de silencio. Y esto, si queréis, pues podemos hacerlo como pregunta de concurso, si queréis, para ganar uno de los libros o alguna cosa. Si mi avión va a 100 nudos, el ángulo es 50, el ángulo desde el suelo es 50 y la altura son 5.000 pies, ¿cuánto tiempo estoy dentro del cono de silencio? Bueno, lo podremos meter luego más adelante, no dentro de este apartado que irá en YouTube, porque si no sería el concurso eternamente celebrado, con lo cual eso no puede ser. Entonces, que sepáis que esta pregunta se circunscribe solamente al programa número 43, y claro, el resultado se dará en el 44 y ahí quedó, ahí quedó. O sea, que los que estéis escuchando repetidamente esta breve charla, como anunciaba Manuel, pero que también es curso al fin y a la postre, pues que sepáis eso. Antonio, simplemente ese añadido, importante, creo yo. No vaya a ser que cada vez que este curso lo sigan viendo dentro de 5 años, si Dios quiere, todavía nos estén pidiendo parches y camisetas. Ay. Nada. Simplemente del programa 43 al 44. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Pues nada, así está, ¿no, Manuel, el curso? ¿O tienes pues, todavía una diapositiva? Digo yo, ¿no? Aquí está el concurso, digo yo, lo cerramos aquí, pero bueno, el programa, digo, tu sección, como quieras. Mi sección puede seguir un poquito. Mira, aquí tenéis la diferencia entre lo que son las señales de una antena de NDB que te llega al avión. Las antiguas, que eran la alfa 1 alfa N0N, o lo que llamamos alfa 1 alfa non, y alfa 2 alfa non, ¿no? Las llamábamos. Una es que la señal está rota, como veis ahí, está rota, y en este trozo que se llama alfa 1 alfa está rota, y luego aquí es continua, y en el alfa 2 alfa lo que tenemos es la frecuencia en amplitud, o sea que no, la señal es continua. Los antiguos eran alfa 1 alfa, es decir, que la identificación de la señal, cuando era audible, la podías determinar por este tipo de interrupciones, o sea, de un código Morse. Se interrumpía la señal y pues oías pip, 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 pip. Entonces, pues claro, esa era la identificación de la antena. Yo me quiero ir a Sevilla, pues pip, 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 pip. Vale, pues muy bien, pues esto es Sevilla, ¿no? Deciros que no hace falta saber Morse, A ver, es bueno saberlo, si lo sabéis está estupendo, pero muchas veces cuando se vuela con las cartas de navegación y tal, y bueno, tenéis que identificar, cuando queráis volar con ADF o con cualquier cosa, tenéis que identificar la estación, ¿no? Vais al mapa y decís, bueno, pues Sevilla pues tiene, pues lo que sea, ¿no? 3 letras, un código de 2 o 3 letras, que en Morse es, pues lo que sea, pipi, piripi, pipi. Pues nada, pues lo único que tenéis que hacer es oírlo, escucharlo y mirar los puntitos y las rayas a ver si coinciden. Nada más, no hace falta saber Morse tampoco, ¿no?
El problema que tiene esta alfa 1 alfa que decíamos aquí es que durante los periodos de interrupción para crear el código Morse, pues el instrumento, la flecha del instrumento fluctúa porque no tiene señal. La pierde, y entonces ves que fluctúa y dices, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Bueno, pues que estás usando la identificación y en ese momento pues la indicación no es la correcta, ¿no? Mientras que en los modernos ADF, pues bueno, esto no se pierde, la indicación es continua y escucháis la identificación del NDB pues con amplitud, ¿no? Eso no hay ningún problema, ¿no? Esa es la diferencia. El transmisor, como veis aquí, lo que hace es mandar la señal, la manda en todas direcciones, pero bueno, nosotros estamos aquí, esta es nuestra antena, una antena antigua, ¿no? Que veis aquí que llaman de loop o como una especie de círculo. Y entonces la teoría es muy sencilla. Cuando estás perpendicular a la señal es cuando de verdad puedes detectar la señal. Pasa por las dos partes verticales de la señal y entonces el sistema te dice que la antena está hacia allí, ¿no? Hacia de dónde viene la señal. Mientras que si la pones, este círculo lo pones en la misma dirección de la señal, pues el sistema pues no tiene señal, o tiene la misma señal, se cancela en los dos sitios y no tiene un mínimo de señal, ¿no? Entonces, pues esta es la teoría de cómo marca el rumbo la antena, ¿no? Lo que se suele hacer en este tipo para digamos, eliminar las ambigüedades que, claro, aquí en este tipo de antena, si tú miras para un lado o miras para otro, tienes un mínimo o tienes un máximo, pero claro, hay una ambigüedad, ¿no? No sabes si estás yendo hacia la estación o te vienes hacia la estación. Bueno, pues lo que se hace es meterle una antena sensitiva, la llaman, que es esta, que es digamos que es un círculo más otra, que es la loop. Y las dos juntas lo que hacen es un sistema que llaman cardioide. Le llaman cardioide porque tiene forma de corazón, ¿eh? Entonces, pues eso, de cardiólogo, ¿no? De corazón, cardioide. Entonces, con este tipo de emisión en las antenas se eliminan todas las ambigüedades. Y entonces, estés en el rumbo que estés con la dirección de la antena que estés, el sistema siempre te va a indicar hacia dónde está la estación. No vas a tener ninguna ambigüedad, ¿no? Aquí vemos un poco cómo pasa la señal por las partes, esta es de cuadro, esta no es circular, pero es de cuadro, pero es lo mismo. Pasa la onda, toca esta parte vertical de la antena con una distancia y cuando baja la onda, toca con otra distancia. Como hay diferente voltaje inducido en la antena, aquí hay más voltaje en la V1 y la V2 tiene menos voltaje, pues hay una corriente inducida. Esta corriente inducida, pues es al final una señal. Si tú pones esta antena de cuadro, la pones mirando hacia la onda, ¿ves? Pues pasa por las dos partes verticales de la antena con el mismo voltaje, digamos, uno se cancela con el otro y entonces, pues digamos que no hay señal, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es un poco la teoría de cómo funciona la antena de cuadro, ¿no? En el ADF. Hoy en día las antenas son distintas, son más modernas y ya no tienen estos problemas. Mira, esto es la radio que normalmente llevaréis a bordo, una muy parecida a esta, ¿no? Tenéis una avioneta que se llama la Golf Papa, me parece, ¿no? Entonces ahí tenéis, no sé si es Bendix King, la que tenéis, me parece que es una Bendix King que tenéis, pero esta es una Rockwell Collins que es muy, muy aproximada a la Bendix King. Y aquí tenéis pues cómo es la radio a bordo, ¿no? Tenéis varias posiciones aquí, el apagado, para poder tener la señal del instrumento, para poder solamente coger lo que es la antena, y esto es lo que se llama el BFO o Bit Frequency Oscillator, que es una forma que tenemos de detectar o de saber que la señal que nos está llegando, pues bueno, es la que para la identificación de la antena, ¿no? Saber la identificación de la antena, ¿no? También la llaman CW por Carrier Wave. O IDENT, ¿no? O IDENT también, exactamente. Sí. La llaman identificación o la onda portadora, Carrier Wave o Bit Frequency Oscillator. Esto es un poquito antiguo porque es una Rockwell Collins, pero bueno, es todo para la identificación de la señal, ¿no? Y bueno, pues tenéis un botón de ganancia o volumen para escucharla más alta o más baja y aquí tenéis para la selección de frecuencias, ¿no? Aquí estamos seleccionando la 433, pues bueno, pues nada, pues muy bien. Y lo que tenemos, pues es que dependiendo de cuál sea el tipo de antena que estamos recibiendo, si es una antigua, una non-alfa o en alfa, pues bueno, debemos de poner el IDENT o el BFO, el Bit Frequency Oscillator, encendido para coger la Carrier Wave. Esto es para oír el tono de la señal y para oír la identificación, el pi, 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 famoso de Morse, lo tenemos que poner en encendido. Si es una moderna, pues normalmente
para coger el tono podemos poner el Bit Frequency Oscillator en encendido, pero para escuchar la identificación no hace falta porque es amplitud modulada, o sea, estás escuchando como una radio, ¿no? De hecho, con el ADF se cogen radios comerciales normales y corrientes también. O sea, y luego, pues con las emisiones nuevas, pues ya no hace falta poner el Bit Frequency Oscillator porque ya no hace falta, con el tipo de antena nueva, pues ya no hace falta. Mucha gente pregunta que cómo es posible escuchar una frecuencia que viene de una estación NDB si están transmitiendo a 300 kHz y que el oído humano pues tiene una sensibilidad de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Bueno, pues para eso precisamente está el Bit Frequency Oscillator. El Bit Frequency Oscillator produce 299 kHz. Cuando lo pones en marcha, generas 4 señales y una de ellas lo que haces es sustraer de 300 299, con lo cual te queda 1 kHz y eso sí está dentro del rango de escucha. Bueno, por eso podéis escuchar la identificación, ¿no? Simplemente esto, ¿no? Una lección práctica de cómo usar el NDB, pues mira, aquí tenéis una lección práctica de cómo usar el NDB. Lo que podéis hacer es, con esta regla que tenéis aquí, calcular la distancia a la estación. Si vosotros vais en ruta, no os dirigís al NDB, pero podéis utilizarlo para, por si acaso pasa algo, pues, cómo lejos estamos, cuánta es la distancia de nuestra posición en NDB. Pues la posición pues es muy sencilla. Lo que hacéis es cambiar 10 grados, cogéis, sintonizáis esta estación NDB, miráis hacia donde señala la flecha, esperáis un minuto, miráis en un minuto cuántos grados cambiáis. Por ejemplo, en este caso, en un minuto hemos cambiado 10 grados, porque pues son 6 minutos a la estación. Es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, cambiáis 10 grados en un minuto, pues 6 minutos a la estación. Si pasa cualquier cosa, ya sabéis que a 6 minutos tenéis una estación de NDB que puede estar en un aeropuerto, puede estar en cualquier sitio, ¿no? Si queréis también saber cuál es vuestra distancia, pues bueno, lo que tenéis que hacer es nada más que pues en un minuto mirar también el cambio de 10 grados y pues bueno, pues si veis que vais a 100 nudos en velocidad de 100 nudos en vuestra avioneta, pues son 10 millas náuticas. Es tan sencillo como eso. O sea, que esta es la forma como se navega con un NDB sin dirigirse a la estación, simplemente teniéndolo como referencia para saber dónde estáis, calcular vuestra posición. De esto ya hablamos en la primera parte del curso, cuando dijimos lo que eran los códigos Q, ¿no? Cuando te diriges a la estación, lo que llamamos es un QDM, ¿no? Pues a partir del rumbo magnético, pues tenemos un rumbo, a partir de la marcación magnética tenemos un rumbo hacia la estación. Lo contrario sería el QDR, que es el radial donde nos encontramos desde la estación, ¿no? Esto es pues para navegar. Si quieres saber tu posición, con 2 NDBs cruzas 2 QDRs y al cruzar 2 QDRs, 2 líneas cruzándose, pues generan un punto en el espacio, ¿no? ¿Problemas con este sistema? Pues muchísimos. Uno de ellos es este. Mira, aquí tenéis un problema que es cuando tenéis una tormenta en la zona donde estáis volando. Si la tormenta está en medio, entre la antena y vuestro vuelo, no hay ningún problema. La indicación es buena, señala hacia la estación sin problemas. Pero si la antena estáis vosotros, esta aguja que tenéis aquí va a vibrar, va a señalar sitios muy raros probablemente donde ocurran los rayos, ¿no? De la tormenta, ¿no? Donde haya una descarga de un rayo eléctrico, pues ahí se irá la aguja porque el sistema lo que hace pues, es detectar todo esto, ¿no? Entonces, pues cuidadito con esto cuando estéis volando en una zona de tormenta. Esto que veis aquí son las áreas promulgadas en las publicaciones aeronáuticas donde se puede y donde no se puede usar el sistema ADF-NDB. Tener mucho cuidado con esto porque han ocurrido muchísimos accidentes. Cuando estáis volando en un área donde 2 señales se solapan, pues podéis coger la señal del que no es. Y ha habido estrellamientos en condiciones meteorológicas muy pobres donde no se veía el suelo, pues ha habido estrellamientos contra montañas, contra sitios donde, pues claro, porque os indica mal, os está indicando un NDB que no es. Entonces, como veis aquí, hay zonas donde sí que está claro que es una zona promulgada y donde hay seguridad de que esta señal es auténtica y que no es parte de otro que viene de otro lado, ¿no? Uh-huh. Aquí, como decíamos antes, lo que estáis viendo es una onda que viene del espacio, el Skywave, que lo que hace es confundir la onda que viene por tierra, que es la que nosotros usamos normalmente en condiciones reales. Entonces, este es otro de los problemas que tiene el sistema. Cuando estoy volando con un ADF y os marca y de repente, pues, noche, la ionosfera, tal, pues rebota una onda, os mete la señal en la antena de cuadro y la aguja se vuelve loca y os perdéis. Problemas también como decíamos antes, con la refracción. Cuando queréis sintonizar, estáis sobre el mar, sintonizar algo que esté en la costa,
pues ahí tenéis que la única marcación verdadera es cuando estáis, lo que se dice en inglés, abeam, ¿no? A 90 grados, ¿no? Más o menos de la estación, porque ahí en la señal no se refracta, no se dobla. Cuanto más lejos estéis del abeam, de la perpendicularidad, digamos, ¿no? de la antena, pues más se refracta y peor es la señal o más, más error tiene la señal. O sea que mucho cuidadito con esto cuando voléis en la costa, vosotros ahí en Bilbao, que voláis por encima del mar, mucho, si sintonizáis el ADF en el interior, procurar hacerlo cuando estéis a beam, perpendicular. Si no, la señal pues, va a ser mala. Y otra cosa que también tenéis allí, también sobre el mar, pues eso, el error, veis aquí hay un error que es debido a la distancia que está la estación NDB de la costa. Cuanto más dentro de la costa esté la estación, veis el error es más grande. Aquí estáis viendo que hay un error muy grande, la onda debería de venir por aquí, por la línea verde, y sin embargo vosotros, pues parece que está refractada y que se está aquí. Si el NDB está muy cerquita de la costa, este error es menor. Entonces, pues bueno, pues siempre que voléis tener cuidado con estas cositas. Lo peor, ¿qué es lo peor para mí del sistema? Lo peor del sistema es que no tiene integridad. Esto si queréis un día hablamos, cuando hablemos de radionavegación más moderna, hablemos del GPS, de los temas globales de navegación y cosas de estas, hablamos de una cosa que se llama la integridad. ¿Qué es la integridad? Hay muchas cosas, ¿no? Integridad, precisión, en fin, pero bueno, la integridad en este contexto se refiere a la capacidad de deciros que el sistema no funciona. Si está marcando la aguja y de repente la antena se va a la porra o hay una interferencia o cualquier cosa y sigue marcando, esa marcación puede ser por cualquier error, por cualquier onda celeste o lo que sea y tal, y vosotros no vais a saber que esa es una marcación incorrecta, porque no tiene una banderola. En el BOR, por ejemplo, cuando el BOR no emite o emite mal o la estación se avería, salta una banderola roja, ¿no? Que pone fade, una cosa así. Entonces, no debes de usar el instrumento, pero aquí no. Aquí no. Aquí todo lo más, para intentar corregir este problema, todo lo más, los fabricantes lo que hacen es que se ponga a 90 grados la aguja. Pero claro, esos 90 grados no sabes si es que es una indicación o es que se ha ido a la porra la señal. Entonces, eso es el problema que tiene este sistema. Este sistema no tiene integridad. La integridad es muy baja, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo funciona y cuándo no funciona. Por eso normalmente hay que estar siempre con el crono, mirando a ver si la marcación que tenéis es correcta, si es congruente, en fin, esas cosas, ¿no? Todos los problemas que tenéis con este sistema es que el propio avión dobla la señal, porque claro, el avión vuestro si es metálico, si es de madera, pues no, pero normalmente si es metálico, tiene partes metálicas, según por el cuadrante que te venga la señal, pues te la va a doblar para una zona o para otra y la señal, pues claro, te va a dar una marcación pues no del todo correcta, ¿no? No es que sea un gran error, pero bueno, 1 o 2 grados seguro, o sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que decíamos del alabeo, el banqueo que nos reñía Juan Carlos el otro día por decir banqueo, el alabeo también tiene una influencia, exactamente. Cuando hacéis un alabeo muy pronunciado, daros cuenta que lo que nos señala, o lo que nos hace que señale la aguja es la parte vertical de la antena, no la parte horizontal. Esto es lo que se llama polarización vertical, igual que la transmisión de radio normal de VHF. Entonces, cuando hacéis un alabeo muy pronunciado, la onda ya no entra en la parte vertical de la antena, la antena va con el avión, va inclinada y entonces pues la indicación también es errónea. Pues fíjate, hasta más o menos grados como la presentación. O sea que ese es el error que os puede dar en un alabeo. Y volar esto no es sencillo, no es sencillo porque hacéis una aproximación. Imaginaos que esta antena que veis aquí está en un aeropuerto, queréis ir al aeropuerto, aterrizar y resulta que tenéis un viento cruzado. ¿Y qué pasa si seguís la indicación sin corregir por el viento? Pues nada, ponéis un rumbo directamente según os marque la antena y mirad lo que estáis haciendo. Lo que estáis haciendo es una cosa que se llama homing o curva de perro, le llamamos en español. O sea, esto si vais bajos de combustible, pues igual no llegáis, ¿sabes? Entonces, lo que hay que hacer en estos casos no es solamente seguir la señal, la flecha, sino aprobar al viento para ir siempre en la línea, ¿no? Entonces, esto es un poco el problema que tenéis con este sistema, que no es nada sencillo. Y otro problema que tenéis, pues es que dependiendo de lo que lleváis instalado en la avioneta, en el avión, tenéis unos indicadores que se llaman RBI, que son indicadores de rumbo relativo, Relative Bearing Indicator,
o unos en los que se mueve el dial, el MDI, el Moving Dial Indicator, y luego los más modernos, los RMI o Radio Magnetic Indicator, que estos yo los odiaba, porque cada vez que tenía que hacer un arco DME me perdía. Sí. Esto es el QDM, QDR, QDM. Ajá. Tú estabas acostumbrado a aquello, girar, luego coger manualmente, 15 graditos más, hacerlo, y siempre mantener la aguja ahí, ¿no? Un poco a la... Estos eran infernales. Cuando hacías aproximaciones instrumentales con arco DME eran infernales, ¿no? Pero bueno, al final lo coges el truquillo. Pero bueno, esto, pues el problema que tienes es que esto es relativo, porque mira, aquí el RBI, el compás, la rosa de los vientos que tenéis aquí en el círculo, siempre señala al morro del avión. O sea, esto es cero. Cero, que no es el norte, es el rumbo del avión. Entonces, relativo al rumbo del avión, os dice dónde está la antena. Este es más interesante, porque este sí que lo podéis calar con la brújula. Claro, lo calas con la brújula y entonces ya no solamente puedes poner relativo al morro del avión o lo puedes calar al magnético y es más interesante. Y este otro pues es mucho más sencillo. Volar ADF con esto es una maravilla, porque esto no tiene ningún problema. La punta de la flecha es el QDM, es la dirección que tienes que volar para ir a la estación, y la cola de la flecha es el QDR, el radial donde estás. O sea que si tú miras dos radiales, dices, pues estoy aquí, estoy en este radial y en este radial, pues estoy aquí. Te encuentras en el mapa perfectamente, sin ningún problema, ¿no? Lo único que os decía es que tenéis, me parece, tenemos un simulador de un tal Luis Monteiro, ¿no? Eso se lo puedes poner tú si quieres. Bien. Porque yo se lo aconsejo mucho a los oyentes de este programa que si quieren de verdad entender cómo funciona este sistema, que se metan aquí, que es gratis, es un simulador gratis, funciona bastante bien a pesar de que está en Flash, antiguo, pero es un programa bastante bueno. Y entonces puedes practicar tiempo, ahí está, mira, ahí lo tenéis, te puedes practicar el tiempo a la estación. Mira, exactamente, si coges y pones el puntero encima del avioncito y lo mueves, el avioncito, veréis que el ADF, veis aquí abajo el ADF, y lo mueves hacia izquierda y derecha, muévelo hacia la izquierda y derecha, ¿veis como la flecha pues marca siempre la dirección donde está la antena, ¿ves? Bueno, pues esto lo podéis poner en marcha, podéis ponerlo volando, podéis calcular tiempo a la estación, podéis calcular distancia a la estación, podéis hacer navegación, aproximaciones, en fin, está bastante bien, ¿eh? Entonces podéis poner el link si queréis luego y que la gente lo visite porque merece la pena. Es un simulador que funciona bastante bien.